Saludos cordiales. Mi nombre es Ana Angélica Abreu González. Soy estudiante de Psicología Educativa en la UAPA y participo en esta ocasión de la asignatura Ser Humano y Desarrollo Sostenible, facilitada por la maestra Melba Marcelino. En esta ocasión les estaré hablando sobre la desigualdad social y la pobreza. Pero antes de adentrarme en el tema en sí, me gustaría explicarles por qué decidí hablar sobre dicho tema. Bueno, es simple. En nuestro país sufrimos estos dos males en su máxima expresión. Vemos la desigualdad social y la pobreza en cada paso que damos día tras día. Vivimos en una sociedad totalmente desigual, donde la distribución de los bienes y servicios no es balanceada, donde los sueldos para unos son exageradamente altos, mientras que para otros son deprimentemente bajos. Vemos cada día como jóvenes preparados profesionalmente, llenos de potencial, no tienen oportunidades de un empleo digno, mientras que personas sin haber estudiado nada, sin tener capacitación ni técnica ni profesional, ocupan altos puestos, tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas manejadas por el Estado. También me llamó mucho la atención hacer mi exposición basado en este tema, por la razón de que vivo en una de las provincias más bellas de nuestro país y que está repleta de recursos naturales que la hacen ser riquísima. Pero aún así es considerada una de las provincias, una de las comunidades más pobres de la República Dominicana. Pedernales, que es el lugar donde resido, el lugar del que les hablo, no cuenta con ninguna fuente de empleo formal, excepto por las instituciones del Estado, claro está, como el MINER, entre otras. Aquí en Pedernales solamente tienen empleos formales los maestros, las personas que pueden ocupar un puesto en una de las instituciones manejadas por el gobierno. Los demás, lamentablemente, no pueden. Vemos nuestras calles llenas de hombres, mujeres, jóvenes, sin nada que hacer, con un título profesional, pero no tienen nada que hacer. Y la pobreza nos consume día tras día. Dicha falta de empleo produce que nuestros jóvenes se vean obligados a emigrar a otras ciudades, abandonando su comunidad, su familia. Y lo que no pueden irse porque no tienen dónde ir, pues recurren a malos hábitos, a malos vicios, las drogas, el alcohol, la prostitución. Y eso nos hace aún más pobres. Ya para ir definiendo, ir hablando concretamente de mi tema, me gustaría definirles qué es pobreza y qué es desigualdad social. La pobreza, en un término singular, refiriéndonos a los ingresos, a lo monetario, es el estado en el cual un individuo o un grupo de individuos no puede satisfacer sus necesidades humanas básicas para mantener un nivel de calidad de vida mínimo. La pobreza es la falta de ingresos, empleo, la falta de lo económico. Mientras que si nos vamos a hacer una definición global más amplia, podríamos decir que la pobreza también tiene que ver con la educación. Una persona sin educación, sin conocer el mundo, sin conocer de política, sin conocer de temas sociales, aunque tenga cierto ingreso, claro está, lo económico es imprescindible para hablar de pobreza, pero si no tiene conocimiento, si no es libre de cumplir, de satisfacer sus necesidades, es una persona pobre. Mientras que la desigualdad social se refiere a la distribución injusta
o desigual de los recursos entre varias personas o grupos, causada por la discriminación social, por la discriminación de género, por la discriminación étnica, religiosa o de otra índole. La desigualdad social se puede dar por distintos aspectos que les voy a explicar un poco más adelante. Aunque tienen diferencias, ambas situaciones son complementarias. La desigualdad social conlleva a la pobreza y la pobreza, pues a su vez conlleva a la desigualdad social. Como les decía anteriormente, si vamos a ampliar este término, el concepto de pobreza también tiene que ver con la imposibilidad de cumplir con sus necesidades, de satisfacer sus necesidades. Pero también los pobres suelen carecer no solo de ingresos, sino también de salud, de poder acceder al servicio de salud. Suelen carecer de justicia, de educación, de crédito, de un historial crediticio que puedan emprender gracias a que instituciones crean en ellos y les abran el crédito, entre otros recursos necesarios para las personas sobrevivir. ¿Qué causa la desigualdad social? Bueno, en el mundo hay millones de personas que no tienen acceso a las mismas condiciones de vida. Existen desigualdades culturales, existen diferencia económica y social. Las diferentes causas de la desigualdad social son varias, pero me gustaría mencionarles tres, que son las más conocidas, las que más se pueden ver día tras día. Están las causas económicas, las personas que son segregadas o diferenciadas debido a su estatus económico. Están las causas culturales, donde se dividen o se benefician un grupo antes que otro por sus creencias, por sus costumbres. Y por otro lado están las causas sociales, el racismo, el no entender que todos somos iguales, de que cada quien tiene una vida y puede decidir sobre ella. Esto puede causar lo que es la desigualdad social. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? La pobreza es causada por muchísimos factores. Entre ellos está la corrupción, el mal manejo de nuestros gobiernos, la falta de empleos. Si un país, una ciudad, una nación no tiene suficientes fuentes de empleo, esto va a causar que haya pobreza. Los trabajos mal remunerados. Hay lugares donde no solo no hay empleos, sino que los poquitos que hay son mal remunerados. Las personas son maltratadas. Y por último, está la falta de conciencia sobre la educación, la falta de educación se podría decir, el mal manejo de los fondos del Estado, la falta de la implementación de políticas que nos lleven aunque no se pueda erradicar, pero por lo menos a subsanar la pobreza en una nación. Por otro lado está el crecimiento demográfico, la sobrepoblación, un país que tenga políticas sociales débiles y que además de eso tenga un crecimiento abrupto de la población, también va a estar en pobreza, claro que sí. Para continuar, las consecuencias de la pobreza y la desigualdad social son la inmigración,
La desigualdad social obliga a las personas de los países pobres a salir de estos, convirtiéndose en inmigrantes. Esto genera problemas para aquel país al cual se trasladan, pues se pueden ir como personas indocumentadas, ese país tiene que hacerse cargo de ellos, no pagan impuestos, entre otras dificultades que van a causar a los países a los cuales inmigran. Otra de las consecuencias de la desigualdad social es aumentar aún más la pobreza. Eh, Mientras mayor sea la desigualdad, sin importar el tipo que sea, mayor será la pobreza en el país, pues unos seguirán siendo beneficiados antes que otros. La desigualdad social puede traer como consecuencia problemas sociales. La desigualdad trae consigo manifestaciones, protestas, conflictos generados por las personas afectadas y diversos movimientos que para alcanzar el reconocimiento de sus derechos humanos básicos se lanzan a la calle a hacer protestas. Mientras que por otro lado están las consecuencias de la pobreza, la malnutrición, el hambre, gente enferma por causa de no poder tener acceso a medicamentos, a una buena alimentación, el abandono escolar y el trabajo infantil. Se tiene que una familia que no tenga ingresos, que no pueda subsistir, va a sacar a los niños de las escuelas, los va a poner a trabajar para poder reunir algo de dinero para sobrevivir el día a día. Otra de las consecuencias de la pobreza está la desigualdad ciudadana, el aumento de la prostitución, el aumento del embarazo en adolescentes, la delincuencia, acudir a vicios, a la drogadicción, la migración, como decía antes, salir de nuestra ciudad para buscar vida en otras o a veces en otros países. La corrupción. La corrupción es un mal que no tiene fin. Nos lleva a la pobreza y mientras más pobres somos, más corrupción se crea. Desde mi punto de vista, algunas de las soluciones que se podrían plantear para resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad social son tener conciencia al elegir nuestras autoridades, al elegir a quienes nos van a gobernar y van a crear las políticas necesarias para que nuestro país crezca, cambie. Es algo que es la pobreza y la desigualdad social es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana o en un periodo electivo, pero que siempre que vayamos a elegir autoridades lo podamos hacer con conciencia, mirando antes que a la persona o al partido, mirando a los proyectos de esa persona, de ese equipo. Otra propuesta que podría ser factible o que es factible si se aplica es educar a nuestros hijos, promover la educación en todos los espacios donde nos movamos. Si vemos personas estancadas, darles un consejo de que la educación es la mejor vía, porque en estos días se ha estado criticando mucho que no voy a estudiar porque si estudio no me pagan, en la escuela no pagan. Tratar de concienciar a nuestros jóvenes de que la educación es la llave para el éxito, para el cambio. Otra posible solución sería que el Estado debe garantizar los servicios básicos a todos igualmente, que todos tengamos acceso a la educación de manera igualitaria y a educación de calidad, que todos tengamos el mismo acceso, la misma oportunidad de accesar a los servicios de salud, a los servicios de medicamentos y entre otros. Y que los pagos, otra solución podría ser que los pagos de los impuestos o que los impuestos sean de acuerdo al sueldo que ganamos, que no se nos quite tanto de lo poquito que ganamos, que no se nos extraiga tanto. Habría muchísimas ideas para que podríamos plantear para solucionar
los problemas de la pobreza y la desigualdad social, pero, pero bueno, el tiempo es limitado y hasta aquí mi participación, mi opinión. Muchas gracias.